días, hermanos. Me acerco el micrófono para que me oigan bien todos, ¿verdad? Especialmente algunas personas que batallan para escuchar. No sé si me escuchan todos. ¿Ven? El cuarto no sé, porque alguien me dijo que casi no se oía allá, pero no sé si está bajado acá ahorita. Después lo checamos. Sí, yo te oí bien, ¿Sí, hermano, mejor? nomás fue una vez. ¿Una vez? Pues ya se arregló eso entonces. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, habla acerca de la iglesia ahí en Efesios 1, dice, la cual es su cuerpo en el versículo 23, y luego enseguida dice, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Efesios 1 y versículo 23. Cuando hace referencia a la iglesia, el apóstol Pablo, además de decir que la iglesia es su cuerpo, que es algo que ya hemos estudiado y observado, también el apóstol dice que la misma iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el que llena todo en todo? Cristo. Pero enseguida, hermanos, vamos a observar precisamente el significado de llenar. ¿Ok? Según, claro, el diccionario, eso es lo que vamos a ver, y otros pasajes también que la Biblia, el apóstol Pablo también, pero ahora a los hermanos colosenses, que es precisamente donde vamos a ver otros pasajes que nos hablan precisamente acerca de esta frase, de esta palabra. Hay muchos versos en Colosenses que son parecidos a los que nosotros leemos también en la epístola a los Efesios. Y esa palabra plenitud, hermanos, se encuentra el mismo número de veces en ambas cartas. Entonces, también hay otra palabra que es la plenitud. La palabra plenitud es como un sustantivo. Y hay otra palabra que Pablo escribe, llenos, que es el verbo. Un sustantivo neutro, y esta es la acción de llenar. ¿Ok? Y esa también la vamos a ver en ambas cartas. La palabra plenitud, hermanos, según el diccionario de este hombre, fíjense la comparación que él hace. Lo que ha sido lleno, y luego el ejemplo que él da dice, como un barco que está completo. Completo con su tribulación, completo con sus marineros, remeros, soldados, flete y mercadería, la mercancía que lleva. Entonces, un barco que le falta algo de esto, pues entonces no está lleno, ¿verdad que sí? No está completo. Entonces, para que entendamos, hermanos, el concepto de plenitud, de estar llenos es estar completos. Pero cuando Pablo dice que la iglesia es la plenitud, la que está completa, ¿verdad? Completa por aquel que todo lo llena en todas. En otras palabras, si Dios, hermanos, el Señor Jesucristo no es el que llena todo, entonces aquello a lo cual se llena no está completo. Entonces, por eso es importante este tema, hermanos, para que entendamos una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos como miembros de la iglesia en Cristo Jesús. Como miembros de la iglesia en el cuerpo de Cristo, nosotros estamos completos, hermanos. Y si no estamos completos es porque nos falta algo. Porque Dios, el Señor Jesucristo, lo llena todo. No hay nada que Él no lo llene, hermanos. Pero para que Él lo llene es necesario que nosotros permitamos que seamos llenos. Que seamos completos. Y para poder estar completos y ser llenos o estar llenos, necesitamos nosotros estar en Él. Otros pasajes, hermanos, relacionados con esa palabra plenitud, aquí en Colosenses capítulo número 1, note la petición y rogativa que el apóstol Pablo hace, y lo hace de una manera específica en beneficio a los hermanos allí en Colosas. Cuando Epafras, hermanos, da la noticia de la situación que había allá en Colosas, dice el apóstol Pablo
Por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, desde el día que ellos escucharon a nuestro hermano Epafras, precisamente cuando fue a dar el reporte al apóstol Pablo, dice, no cesamos de orar por ustedes, fíjense. Y además dice, y de pedir, ahí está la petición, de pedir que seáis llenos. Ahí está el verbo de la palabra plenitud. ¿Ok? Aquí dice llenos, pero ¿de qué? Bueno, ahí especifica. Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, cuando nosotros no estamos llenos del conocimiento de Dios, pues es entonces cuando nosotros vamos a cometer errores. No vamos a saber cómo hacer decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque estamos a la mitad, o estamos a una cuarta parte, o estamos a tres cuartas partes. Que es precisamente, hermanos, lo que se fallaba allí en Colosas. Había algunos problemas y por eso el apóstol Pablo pedía a Dios, Señor, te pido que llenes a estos hermanos. ¿Pero de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Si nosotros, hermanos, no sabemos y conocemos en su totalidad lo que es la voluntad de Dios, pues entonces vamos a cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos cuál es el deseo de Dios para nosotros. Y porque no sabemos qué es lo que Dios desea para nosotros, pues nosotros no vamos a saber lo que tenemos que hacer según es la voluntad de Dios. Por eso Pablo, hermanos, pedía que los hermanos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, hermanos. Porque si no conocemos de una manera correcta y adecuada lo que es la voluntad de Dios, pues entonces vamos a fallar y no vamos a estar llenos. Vamos a estar incompletos. Ahí en Colosenses también 1 y versículo 19 dice el apóstol Pablo, hablando y haciendo referencia precisamente al mismo Señor Jesucristo, después de que la exaltación que se le da al Señor Jesucristo, dice el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, y note aquí, habitase toda la plenitud. Ahí está la misma palabra. Si usted recuerda, hermanos, cuando conectamos nosotros el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, Hebreos capítulo número 1 y también versículo 1 al 3, ahí nos damos cuenta por qué en el Señor Jesucristo también habita en Él toda la plenitud. Toda la plenitud de lo que es la misma deidad, hermanos. Y como en Él habita toda la plenitud, algo importante que necesitamos entender es esto. Si en Él habita toda la plenitud, y Él es el que llena todas las cosas, y nosotros somos la plenitud de Él, ¿se imaginan, hermanos, de lo que nosotros estamos llenos? Si es que estamos completos. Pero para poder estar completos, es necesario y muy importante que nosotros estemos en Él. No sé cuántas veces ya he enfatizado, hermanos, esta frase en Él, porque el mismo apóstol Pablo lo hace en Efesios, como también de igual manera en Colosas. Necesitamos entender esa frase de una manera, hermanos, completa. ¿Por qué digo esto? Si usted recuerda en otra ocasión que hablábamos precisamente acerca del bautismo, aquellos que decían, no, pues yo ya me bauticé y es lo mismo. Hermanos, estás incompleto. ¿Por qué? No estás lleno. ¿Por qué? Porque realmente no fue en Él, en Cristo. Fue en otra parte, no fue en Cristo. Aunque haya sido lo mismo, aunque te hayan sumergido, aunque hayan dicho las mismas palabras, si no es en Cristo, estás incompleto. Y eso es lo que muchos no entendemos. Han sido bautizados, pero no han sido bautizados correctamente. Entonces, por eso ahí la necesidad de entender, hermanos, el estar en Él. Y si realmente estamos en Él, entonces, hermanos, vamos a tener la plenitud. Vamos a estar nosotros llenos. Y es que el proceso, hermanos, para que nosotros estemos completos y seamos llenos, la misma obra del Señor Jesucristo que se llevó a cabo fue precisamente cuando Él nos trasladó al reino. Y ahí lo dice también en Colosenses capítulo número 1 y en el versículo 13.
¿verdad? Dice, el cual nos trasladó de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, Pablo, hermanos, cuando pide a Dios para que los hermanos sean llenos, para que los hermanos estén completos, y es que al estar completos, hermanos, los hermanos van a estar fortalecidos, que es lo que dice en el versículo 11. Para que estén completos, los hermanos van a ser agradecidos con Dios, porque saben. Y la razón por qué, hermanos, los hermanos van a ser agradecidos, los hermanos van a estar fortalecidos, bueno, porque precisamente esto que ha hecho Dios nos ha trasladado, hermanos, nos ha trasladado de un reino de tinieblas al reino de luz, donde moran, ahí lo dice más adelantito, los santos en luz. Pero para poder haber llevado a cabo esta obra, era necesario, hermanos, de que nosotros obedeciéramos al Evangelio. Por eso ahí enseguida, hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, y además también dice el perdón de pecados. Esto involucra el ser llenos, hermanos, porque parte de la plenitud es de que hemos sido redimidos, y también de igual manera nuestros pecados han sido perdonados. Por eso cuando nosotros no hemos obedecido en Cristo, no estamos llenos, porque todavía aún no hemos sido redimidos. Todavía aún no se nos han perdonado los pecados. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido en Cristo para entrar y estar en Cristo, en su cuerpo. Entonces, la obra del Señor Jesucristo, hermanos, que ha hecho con nosotros al haber obedecido, es de que Él nos ha trasladado. Y así, de esa manera, estando en ese reino, hermanos, bueno, ahora nosotros tenemos redención y perdón, pero también todas las bendiciones espirituales en Cristo, hermanos, que se mencionan allá en Efesios capítulo número 1 y en el versículo número 3. Por eso, hermanos, el Señor fue exaltado, y por eso agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que este Jesús, el Señor Jesucristo, dice el versículo 15, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense cómo en Él habita toda la plenitud. Dice, los cielos, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Además, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, ese creador de todas las cosas, ese que sustenta todas las cosas, Él es nuestra cabeza, ahí lo dice el versículo 18. Él es la cabeza de la iglesia. Pero además, también de igual manera, como dice Efesios 1:23, Él es el que llena a la iglesia. Y la llena, hermanos, con su poder, la llena, hermanos, con todas las bendiciones que no solamente Él recibió, porque fue bendiciones el tener esta exaltación, esta magnitud, hermanos. Bueno, por eso Él es el que llena todas las cosas. Y además de todo esto, además de tener esta, pues vamos a decir nosotros, bendición, porque eso es lo que es de parte de Él en relación con Dios. Bueno, también, hermanos, Él es el que nos guía a nosotros. Él es el que nos llena a nosotros. Él es, hermanos, el que nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Por eso es una gran bendición, hermanos, de que la iglesia sea la plenitud de Él. La plenitud de ese que llena todas las cosas. Lo leíamos ahí en Efesios 1 y versículo 23. Y además también, el pasaje que leíamos hace un momento, por eso el Padre, hermanos, a Él le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Todas las bendiciones espirituales, hermanos, solamente están en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendiciones espirituales. Entonces, es necesario, hermanos, de que nosotros entendamos estas cosas. Otro pasaje, hermanos, ahí mismo en Colosenses, capítulo 2, versículo 9,
Dice en el versículo, bueno, pues ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero hay algo importante aquí también que necesitamos notar. Hablando de Cristo, dice, en Él, y fíjense, note esto, habita corporalmente toda la plenitud, y fíjense, de la deidad. ¿Qué quiere decir eso ahí, corporalmente? Físicamente, ¿no? ¿Eh? Físicamente. ¿Será en el cuerpo físico, así como el de nosotros, en el cual habita toda la plenitud de la deidad? Es un cuerpo espiritual, ¿no? Un cuerpo exaltado, espiritual, sin embargo, en él, hermanos, ahí dice, físicamente y corporalmente. ¿Mande? Físicamente es Sí. materia, Sí. corporal. Corporal es materia, pero, acuérdense, hermanos, que el Señor Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 4, Él, hermanos, igual que usted, igual que yo, fue tentado en todo. Y aún así, hermanos, teniendo esas deficiencias por ser cuerpo humano como usted y yo, dice el apóstol, bueno, dice el escritor de los Hebreos, no cometió pecado. Entonces, ¿en qué manera habitó corporalmente, físicamente en Él toda la plenitud de la deidad? ¿Cómo? Bueno, es que su cuerpo fue algo exaltado. Claro, cuando vivió como ser humano en nosotros, pues la misma escritura dice, hermanos, que fue lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, completo, lleno de toda la deidad. Por eso, hermanos, Él hacía, claro, de parte de Dios, no como ser humano, todas las cosas que Él hacía. O sea, por la deidad, por el mismo Espíritu de Dios que estaba en Él, no por la humanidad misma. Pero Él, hermanos, en su humanidad, Él podía controlar su cuerpo humano, que es lo contrario a todos y cada uno de nosotros, que es donde nosotros batallamos. Sin embargo, la meta nuestra, hermanos, es llegar a eso. ¿Sabían ustedes eso? El mismo apóstol Pablo lo dice, y más adelantito quizás lo vamos a mantener, a mencionar. Ahí dice, aquí Pablo, hermanos, enfatiza lo mismo que acabamos de leer allí en el capítulo 1, versículo 19, los cuales no describen en sí la naturaleza física y atributos de Cristo, más bien, hermanos, un cuerpo exaltado, un cuerpo, hermanos, que era pues superior al nuestro, aunque sin embargo, dice, si usted recuerda lo que dice allí en Hebreos, capítulo número 1, aunque dice fue un poco menor a los ángeles, bueno, déjenme lo leo porque las palabras son diferentes. Dice en el versículo número 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sin embargo, en su cuerpo físico, hermanos, dice más adelantito en cuanto a los mismos ángeles, dice, se me perdió la frase esa. Bueno, vamos a leer aquí. ¿Es el 7? Ciertamente los ángeles dice, el que, no. ¿El 9? Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que tus compañeros. No. Se me hace que entonces es el capítulo. Hermano, dice que Mande. nosotros debemos de llegar hasta la estatura del varón perfecto. Sí, es Efesios 4. Más adelantito, hermano, vamos a mencionar precisamente eso. ¿No es el 2:9? El 2:9, pero vemos aquel que fue hecho, ándale, ese es. ¿Te fijan cómo acá en el capítulo 1, versículo 4 dice superior a los ángeles? Sin embargo, acá en el versículo 9 del capítulo 2, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Es superior o es menor a los ángeles? Ahí es donde entra el cuerpo, lo físico. ¿Qué ibas a decir? Era precisamente lo que iba a preguntar, ¿cómo menor que los ángeles? Como ser humano. Él es más grande que los ángeles. Pero como ser humano, ¿verdad? Es menor. Como yo, ustedes, cada uno de nosotros somos menores a los ángeles. En ese cuerpo, claro, Cristo era menor a los ángeles. Estaba limitado, por decir, en cierta En
el cuerpo de humano. estar en el cuerpo humano. Sí. Pero, sin embargo, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo exaltado, en realmente lo que él era superior a los ángeles. Eso es lo que vemos aquí precisamente en lo que escribe el autor a los hebreos. Bueno, corporalmente, dice Pablo acá en Colosenses, habita en él toda la plenitud de la deidad. ¿En cuál? ¿En cuál cuerpo? ¿En el cuerpo humano menor de los ángeles o en el cuerpo exaltado, el cuerpo En el cuerpo humano de Cristo. espiritual del mismo cuerpo humano del Señor Jesucristo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo entendemos esto, hermanos? ¿Verdad que es algo que para nosotros es difícil de entender? Sin embargo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo, hermanos, está tratando de decirnos a nosotros? Bueno, que en ese Jesús, el Cristo, en él habita, así dice, y esas son las palabras que él dice, corporalmente toda la plenitud. Y porque en él habita corporalmente toda la plenitud, bueno, él puede llenar todas las cosas también. Y todas las cosas incluyendo a nosotros como iglesia. O sea que, por ejemplo, en Cristo Jesús, ahí está todo. O Todo. sea que Dios. Él llena todo. Por eso es que Cristo dijo, ahora sí, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra. Entonces, y por eso él decía, si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque está todo, Dios está todo en él. Por eso, para entenderlo mejor, si seguimos leyendo en el versículo 10 del capítulo 12, cuando él dice, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo está lleno en él, bueno, dice el 10, y ustedes están completos. La palabra completos allí es la misma palabra llenos. ¿Ok? En él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, hermanos, no nos falta nada estando en Cristo. Y eso mismo lo dice también el apóstol Pablo. Como también Santiago, cuando habla, ¿verdad?, de la fe, si se fijan, hermanos, Santiago, capítulo número 1, dice en el versículo, déjame llego ahí, versículo 5, pero esto es necesario que todo esto suceda. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. En otras palabras, se tiene que llevar a cabo todo, hermanos, aún en las mismas pruebas, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se fijan, hermanos? No va a faltar nada, siempre y cuando nosotros, hermanos, al obedecer al Señor, nos mantenemos firmes en el Señor, pero además también lo hacemos estando en el Señor. Estando en Él, hermanos, no hay otra manera. Así, de esa manera, entonces nosotros vamos a estar completos en Él. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo, hermanos? Bueno, en Él, ya lo hemos dicho, según el contexto, es en Cristo. Claro, esto indica, en cuanto a la relación del mismo con Dios, es una relación muy cercana, una relación muy íntima con Dios. Bueno, así como hay una relación muy cercana, muy íntima entre Él y Dios, bueno, de igual manera también nosotros, estando en Él, como su cuerpo, también de igual manera tenemos una relación íntima con Él, muy cercana. Entonces, por eso, pues entonces estamos llenos. Por eso estamos llenos. Por eso, como dice ahí versículo 10, ustedes están completos. Pero que note esto, en Él. Si usted no está en Él, ¿está completo? ¿Está lleno? Hermanos, sería una barca, como la mencionaste hace un momento, que decía el señor Tyler, que tiene toda la tripulación, que tiene toda la mercancía, que tiene todos los remeros, que tiene todo. ¿Se imaginan un barco que le faltan los remeros? ¿Qué va a pasar con ese barco? No llega a su destino. Se va a ir a la deriva, a donde lo lleve el viento. ¿Verdad que sí? No tiene remeros que los guíen. ¿Se imaginan un barco que no tiene tripulación? ¿A dónde va a ir a dar? Bueno, puede ir a dar donde sea, pero los que están ahí como tripulantes del barco, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Tienen que ser guiados por alguna parte, tienen que ser llevados a algún lugar. Entonces, por eso, me gusta esa ilustración que da este hombre.
Entonces nosotros somos como un barco, hermanos. Y claro, en otras ocasiones hemos mencionado precisamente ese tipo de la iglesia como un barco. Cuando hablábamos, ¿verdad?, en Marcos 6, de un barco, ¿verdad?, que vienen las corrientes y en contra, es un barco. Pero el Señor allí está. El Señor es el que lo llena todo. El Señor es el que tiene el control de todo. Pero necesitamos estar en Él. Necesitamos sujetarnos a Él, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo le recuerda a los hermanos en Corinto, allá en la primera carta, capítulo 1, versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, fíjense que nada os falta. ¿Por qué? Porque estaban completos. Y era algo que habían olvidado los hermanos ahí en Corinto, y andaban buscando fuera de la iglesia. Y ese es el problema. Ese es el problema. Si en Cristo, hermano, si estando en Cristo tenemos todo, ¿para qué vamos a otro lugar? Es como también en las mismas familias, hermanos, cuando, bueno, hemos mencionado en relación al matrimonio, cuando hablábamos de la fornicación y todo eso, si en su casa lo tiene todo, ¿para qué buscas en otra parte? Por eso, como cuando mencionamos Corintios 7, pues cada quien tiene una responsabilidad, y si cada quien actúa conforme a su responsabilidad, ya no hay necesidad de buscar en otro lado. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Ahí está todo. Y si ahí está todo, pues entonces no es necesario, hermanos, andar buscando en otra parte. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos, cuando el apóstol Pablo dice que en él corporalmente habita toda la plenitud, bueno, corporalmente es un adverbio, hermanos, que modifica al verbo. ¿Cuál verbo? El verbo de estar llenos o completos en él. O en este caso dice, en él habita es el verbo de habitar, corporalmente. Hablando de en Cristo, es que es difícil de entender, ¿verdad?, la gramática exacta aquí. Dice, pero en él habita corporalmente todo, incluyendo todo lo que involucra Dios, o sea, la deidad. Entonces, cuando se habla acerca del Señor, hermanos, sabemos que Él mismo es como una habitación donde está toda la deidad, y así de igual manera nosotros también somos una habitación donde está todo lo que es Cristo, y lo llena todo, hermano. Pues por eso son tres en uno, ¿verdad? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos decir que uno es más, otro es menos y otro es menos. Entonces por eso en Cristo está todo lo que es Dios mismo. El único Dios. El único Dios. Por eso es que cuando se transfiguró Cristo, se oyó una voz del cielo, o sea que era Dios el que estaba hablando, diciendo, Él es mi Hijo amado, a Él oí. ¿Por qué a Él? A Él, porque ahí está Él. Porque Él es el que lo llena todo. Sí. Porque es el que lo llena todo. No hay otro lugar donde nosotros, hermanos, podamos recurrir para llenarnos. Todos nosotros tenemos necesidades físicas, espirituales y todo. Bueno, en Cristo podemos llenar todo. Es como cuando llena el tanque de gasolina, ¿no? ¿Lo ha notado usted de que solo se para? ¿Por qué? Porque ya está lleno. Ya no tienes que echarle más. Porque ya se llenó todo completo. Y en Cristo nosotros también estamos completos, dice el apóstol Pablo. Entonces, resumen basado en lo que dice Colosenses, hermanos. Colosenses 1:9 identifica aquí llenos, claro, completos, en toda sabiduría y conocimiento espiritual. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos la sabiduría, como dice Santiago, bueno, nosotros podemos ser llenos, ¿ok? Además también el versículo 19 describe precisamente el lugar de todas esas bendiciones y poderes. ¿Dónde está ese lugar? En Cristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Además también, fíjense, estos pasajes de Colosenses
estos pasajes describen precisamente lo que es la plenitud, lo completo de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Note ahí Colosenses 2 y en el versículo número 3, en quien, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿A dónde vamos a recurrir, hermanos, para la sabiduría y el conocimiento? A Cristo. No hay otro lugar, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si leemos ahí más adelantito, hermanos, el versículo 7 dice, en Él, o sea, otra vez hablando en Cristo, dice, si usted lee el 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice esto, andad en Él. ¿Por qué? Bueno, dice, arraigados y sobreedificados otra vez en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces es importante, hermanos, que nosotros en Él hagamos y recibamos todas estas cosas. De otra manera no vamos a ser nosotros llenos. Y luego los pasajes que habíamos leído hace un momento. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Y luego dice, y ustedes están completos en Él. Muy bien, entonces, ya para concluir en este pedazo, dice, la conclusión de Pablo, dice, es vosotros estáis completos en Él. En Él, hermanos, no vamos a estar nosotros completos. Muy bien, ahora sí, hermanos, vamos a entrar en este punto de una manera general. La plenitud de Cristo. Ya incluyendo todos los pasajes que hemos mencionado. La iglesia es la plenitud de Cristo. Nadie puede tener, hermanos, bendiciones espirituales sin ser parte de la iglesia. Si usted no es parte de la iglesia, pues usted no va a tener bendiciones espirituales. Note aquí, estoy especificando bendiciones espirituales. Porque todo mundo, hermano, recibe bendiciones de parte de Dios. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Dios hace llover sobre quienes. Todo mundo. Dios, este sol hermoso que salió hoy en la mañana, ¿sobre quiénes? Todo mundo, buenos y malos, justos e injustos. Así dice la Escritura, hermano. Sin embargo, las bendiciones espirituales solamente están en Cristo. Si alguien, como se reclama por ahí, por algunos, si alguien fuera de la iglesia es salvo, entonces él no es la plenitud, no lo llena todo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo con esto? Si fuera de la iglesia hay salvos, entonces Cristo no es el que llena todo. Simple y sencillamente. Pero si Él es el que llena todo, entonces uno tiene que estar en Él para poder nosotros recibir la salvación. Porque fuera de Él no hay salvación. La Escritura es muy clara. Cristo es el que añade a la iglesia. ¿A quiénes? Bueno, a aquellos, dice ahí en Hechos 2. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y fueron aquel día como 3,000 personas. Y el pueblo, ¿verdad? Contentos, todo el mundo contento. Y el 47, el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. A la iglesia. Entonces no los puede añadir a otro lugar. Y además también ahí en Efesios, dice Efesios capítulo número 2, y en el versículo número 6, el apóstol Pablo, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo nos resucitó juntamente con Él? En Romanos capítulo número 3, versículo 5. Y si fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿qué dice enseguida? También seremos, ¿qué? Resucitados juntamente con Él. Dice allí el versículo 4. A fin de que como Él resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso concuerda, hermanos, con lo que está diciendo el apóstol Pablo en Efesios 2. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, fíjense, otra cosa muy importante. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y note aquí otra vez, con Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, cuando hablábamos en Efesios hace tiempo de los lugares celestiales, ese es un lugar especial, hermanos. Un lugar que no es como cualquier otro lugar. Y nosotros
al obedecer al Evangelio, al ser bautizados, somos plantados juntamente con Cristo, pero al salir del bautismo resucitamos juntamente con Él. Y al resucitar juntamente con Él, Él ya nos traslada, como leíamos en Colosenses 1:13, al reino de su amado Hijo, pero de igual manera estamos en lugares celestiales. ¿Por qué? ¿Por qué lugares celestiales? ¿Dónde mora Cristo, hermanos? Por eso estamos en los lugares celestiales y nosotros estamos en Él. Fuera de Él no estamos en los lugares celestiales. Necesitamos estar en Él y con Él. Siendo el cuerpo de Cristo, pues es obvio que es una gran bendición, hermanos, porque estamos en los lugares celestiales. Ahí donde Él, como dice aquí la Escritura, nos hizo sentar en esos lugares. Lugares especiales, lugares de honra. ¿Por qué? Porque al obedecer a Cristo a través del bautismo, eso es precisamente lo que ha sucedido. Eso es lo que se ha realizado. Salimos del bautismo, somos trasladados y estamos en un lugar especial, los lugares celestiales. Es lo que a través de la Epístola de los Efesios, hermanos, pues nosotros lo leemos una y otra vez. Y eso también concuerda con Efesios 1:3. Cuando leíamos nosotros: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Otra vez, en los lugares celestiales. Se fijan cómo toda bendición espiritual solamente es en los lugares celestiales. No hay fuera de esos lugares celestiales. Y hemos sido hechos, puestos en los lugares celestiales, como dice ahí en el versículo 6 del capítulo número 2. Entonces, otros pasajes, hermanos, que enfatizan esto de la plenitud. Efesios capítulo 3, versículo 19. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, hace una oración también aquí en este pasaje, y lo que el apóstol Pablo, hermanos, está haciendo aquí es precisamente como una rogativa, una petición a Dios, pero también de igual manera es como una intercesión. Note: por esta causa doblo mis rodillas, dice Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que les dé, o sea, los hermanos en Éfeso. Recuerden, hace un momento leíamos los hermanos en Colosas, ahora a los hermanos en Éfeso. Para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Recuerdan lo que leíamos allá en Colosenses capítulo número 1? Fíjense, nomás para que miren cómo concuerdan estos dos pasajes. Dice en el versículo número 11 del capítulo número 1, cuando Pablo pide que sean llenos, bueno, dice ahí, primero, para que sepamos cómo debemos conducirlo. Segundo, para que seamos fortalecidos. Ahí dice el versículo 11, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. Bueno, acá en el versículo número 16 del capítulo 3 de Efesios, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero además también, por nuestra fe, por nuestra confianza en Él, dice ahí, versículo 7, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Con qué propósito? Bueno, para que estemos bien arraigados, hermanos, para que estemos bien cimentados. Y si realmente estamos llenos, entonces, dice el versículo 18, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Fíjense lo que vamos a comprender, hermanos. Algo que es, en matemática le llamamos multidimensional, que algo que es muy difícil de comprender, hermanos. Aquí estamos hablando de 4 dimensiones. Fíjense las 4 dimensiones: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4. Entendemos 4 dimensiones y muy apenas entendemos 2, hermanos, en las matemáticas. 3, apenas, casi. Ahora se imaginan 4 dimensiones. Porque hay muchas dimensiones. Algo que no entendemos porque todavía estamos nosotros limitados, hermanos. Estamos limitados en esta habitación que Dios nos ha dado. Necesitamos salir fuera para entender la multidimensión, hermanos, que es Dios. Es difícil entenderlo. Bueno, Pablo está orando, hermanos, para que podamos comprender eso. ¿Y realmente lo comprendemos? Bueno, en este caso está orando por los hermanos en Éfeso. Pero fíjense, una vez que nosotros somos capaces de todo eso, entender esta
multidimensión. Bueno, además de eso, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y no, note esto, otra vez, para que sean llenos, ¿se fijan, hermanos? De la plenitud de Dios. Todo esto es interesante. ¿Por qué? Porque como que todavía no estamos llenos. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos. No entendemos el amor de Dios, no entendemos la multidimensión, hermanos, que involucra la salvación de Dios. Por eso hay que orar. Hay que someternos a Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Pero primero, hermanos, hay que estar en Cristo. De otra manera, pues va a ser muy difícil, hermanos. Y luego cuando el apóstol Pablo, hermanos, ahora acá en el capítulo número 4, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice que a unos Dios, ¿qué hizo? Apóstol, bueno, vamos a leerlo para que entendamos correctamente. Dice, descendió a sí mismo y él mismo constituyó a unos. ¿Para qué constituyó a unos? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero fíjense aquí, hermanos, a fin de perfeccionar. ¿Qué creen ustedes que significa eso, perfeccionar? De que lleguemos al conocimiento pleno. Para hacernos completos. Para hacernos completos. Y una vez que nosotros podamos llegar a ser perfectos o completos, entonces, hermanos, la meta principal es, dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y note aquí la última parte, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. La meta que está acá. ¿Vamos a llegar a esa meta? Mira que está difícil, nos puso un estándar, como decimos nosotros, muy alto Dios. Pero esa es la meta. Por eso, hermanos, tenemos a todos estos que Dios ha constituido. Y los apóstoles y profetas, aquí está lo que ellos nos dejaron. Ahora necesitamos nosotros, hermanos, aprender de ello, para que nosotros podamos ser perfeccionados y así poder llevar a cabo la obra del ministerio. Ahí lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo estudiamos en otra ocasión, pero la parte que en este momento quiero enfocarme, hermanos, es precisamente lo que es la meta. La meta es la plenitud de Cristo. Cristo llena todo, hermanos. Cristo nos llena a nosotros. Necesitamos permitir ser llenos por Él. Pero para poder ser llenos por Él, primero necesitamos estar en Él. Segundo, necesitamos ir creciendo en Él. De otra manera va a ser muy difícil ser llenos y ser completos nosotros en Él. Cuando Pablo escribe a los hermanos en Roma, allí en el capítulo número 15, hermanos, dice, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario, hermanos, la abundancia del Evangelio? Para que nosotros podamos ser llenos. Fíjense, Romanos capítulo 15. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, porque los planes de Pablo era ir a Roma, dice, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Para qué era necesario todo esto, hermanos? Bueno, para que los hermanos no fueran o no estuvieran incompletos. Necesitamos estar completos, y es precisamente a través de la abundancia del Evangelio. Vamos a acabar este punto aquí. Dice otros pasajes, ¿no? Fíjense lo que dice Lucas capítulo 6, versículo número 21. El mismo Señor Jesucristo, hermanos. Lucas 6, versículo 21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis, ¿qué? Saciados, o sea que llenos. Serán llenos. Bueno, eso ya lo había dicho el mismo Señor Jesucristo allá en Mateo 5. Recuerden ustedes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué? ¿Serán otra vez? Saciados. Serán llenos nuevamente.
Pero necesitamos nosotros, hermanos, tener ese deseo, tener ese anhelo. Y es la única manera en cómo Dios nos va a llenar a todos. Ahora, 2 Corintios, capítulo número 1, el apóstol Pablo dice ahí en el versículo número 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y Él, dice, nos confirma con vosotros en Cristo. En Cristo. Y el que nos ungió es Dios. En otras palabras, hermanos, necesitamos nosotros, primero, acercarnos a Dios. Segundo, obedecer a Dios, para que Dios nos traslade de un lugar a otro lugar, y así de esa manera estar en lugares especiales, lugares celestiales, y permitir, hermanos, que a través del Espíritu de Dios y su palabra nosotros podamos estar completos en Él. De otra manera, hermanos, pues imaginen cómo nos va a llenar Cristo. Él es el que llena todas las cosas. Él es, hermanos, el que tiene la plenitud de la deidad. Bueno, nosotros podemos ser la plenitud de Él, siendo llenos y estando completos en Él. Entonces, ya me lo acabamos aquí. La plenitud de Cristo, hermanos, incluye, y esto lo vemos precisamente en los primeros pasajes ahí de Efesios, como también los que hemos leído allá en Colosenses. El amor. Si se acuerdan, hermanos, ahí cuando leíamos en Efesios, después de que mencionamos el versículo número 3 del capítulo número 1, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La gracia de Él, dice el siguiente versículo, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego otra vez, fíjense esto, en quien tenemos redención. Ahí está, por su sangre, además también el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. ¿Y se acuerdan lo que leíamos hace un momento, hermanos? Que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia. Bueno, en Cristo, hermanos, recibimos esa redención, recibimos ese perdón de pecados según la riquezas de su gracia. Y que hizo sobreabundar, ahí está otra frase, ¿no? Sobreabundar es llenar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ese misterio. Otra vez, hermanos, se fijan cómo Él lo llena todo. Todas estas bendiciones que Pablo menciona, hermanos, son las que nos llenan. Por eso, en el versículo 23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ya para concluir, hermanos, porque ya se acabó el tiempo, ¿cómo es de que alguien, hermanos, puede tener la plenitud de Cristo? Bueno, debe de estar en Él primero. Debe de estar en Él. Si nosotros no estamos en Él, no vamos a poder ser llenos. ¿Y cómo entramos para estar en Él? Bueno, hay que obedecer. Ahí nomás puse Gálatas 3, 27, pero hay otros pasajes. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que dice Pablo, de Cristo estáis revestidos. Y otra vez volviendo, hermanos, a la oración que el apóstol Pablo hace ahí en Efesios. Pablo, hermanos, ora a Dios, pide a Dios para que los hermanos, primeramente, fueran fortalecidos. Segundo, para que pudieran comprender, hermanos, ese amor multidimensional de Dios. Y así de esa manera también, para que fueran llenos de toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está pidiendo, hermanos. Eso es lo que nosotros también de igual manera necesitamos pedir a Dios, los que ya estamos en Cristo. Si usted no está en Cristo, necesita estar en Cristo primero. Si usted está en Cristo, hay que someternos a Dios, hay que esforzarnos para conocer más y más acerca de la voluntad de Dios y así ser llenos.
Por eso Pedro decía, antes bien, crecer en el conocimiento. ¿Recuerdan ustedes? Y en su gracia, según parece que es Pedro 3, segunda de Pedro 3, y en el versículo 18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preguntas, hermanos. Entonces, ¿qué somos nosotros estando en Cristo? Llenos. ¿Cómo estamos estando en Cristo? Llenos. Cuando, hermanos, nos sometemos a su voluntad. ¿Verdad? Y pues, bueno, hermanos, vamos a dejarle ahí y pues se acabó el tiempo. Después continuamos. Que Dios los bendiga.